A Irán le costó alrededor de unos 80 millones de dólares el ataque, pero a Israel defenderse de Irán le costó 1.300 millones de dólares. Entonces, una guerra de 2 meses hunde la economía de Israel. Ok, doctor. Entonces, a su consideración, esto sí podría contemplarse como el inicio, incluso en redes sociales surge mucho esa narrativa del inicio de una tercera guerra mundial. Y también, bueno, o sea, esto lo pregunto más que nada porque incluso el representante de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, tengo entendido que se llama así, pues dijo que la respuesta, el ataque de Irán fue como una respuesta ante la vergonzosa inacción de la ONU, pues tras atacar la embajada en Damasco, ¿no? En Siria. Entonces, preguntarle, ¿cree que sí podría ser el inicio de una tercera guerra mundial si es que escala el conflicto? Mira, normalmente cuando nosotros, Luis, nos hablan de las guerras mundiales, tenemos en el imaginario colectivo las películas que nos llevan, o los documentales históricos que nos llevan a ver la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y nos dicen, bueno, es que una tercera guerra mundial sería pues el fin de la civilización porque pues tenemos una capacidad tan brutal de autodestruirnos que se activaría el mecanismo de la destrucción mutua asegurada. Entonces pensamos en guerras que le llamamos teóricamente en las relaciones internacionales guerras de exterminio total. Pero si ustedes revisan a los clásicos incluso que abordan el tema de la Guerra Fría fue una guerra mundial, pero fue una guerra fría porque no se enfrentaban las grandes potencias entre sí directamente a sabiendas de que podían activar el mecanismo de la destrucción mutua asegurada. Pero luego vemos que en Ucrania, oye, le han metido como 200,000 millones de dólares para arrodillar a Rusia, le han impuesto 18,000 sanciones en lo que va de 2 años y han metido incluso, dicen ellos, asesores sobre el terreno de Ucrania. Entonces me dices tú, bueno, pero si yo estoy hablando de Irán y de Israel, ¿por qué volvemos a traer a colación a Ucrania? Porque en Ucrania se están enfrentando lo que podría considerarse la geopolítica de bloques. Es decir, por un lado tienes a Estados Unidos con el grupo de países subordinados que tenían la posibilidad de ser países independientes y de ser un cuarto pilar del orden tripartito que se estaba repartiendo el mundo en áreas de influencia como China por un lado, Rusia por otro y Estados Unidos por otro, y Europa tenía la posibilidad de ser ese cuarto pilar. Sin embargo, Europa decidió subordinarse a Estados Unidos, entrar a una guerra suicida comercial en contra de Rusia y autodestruirse paulatinamente porque me parece que no tendrá reversa, porque haz de cuenta que tenía una interdependencia compleja muy interesante con Rusia que les permitía tener accesos a fertilizantes, a granos, a carbón, a tierras raras, pero principalmente a gas y petróleo, en lo que decimos en México, en un trío de cosas que se buscan en el comercio, productos buenos, bonitos y baratos y a tiempo. Pero decidió cambiar la jetatura o la dependencia con Rusia de los energéticos y volcarla hacia Estados Unidos, que recientemente, en febrero, con el frío que suele hacer en Europa, Joe Biden suspendió la exportación de gas unos días porque dijo que le estaba preocupando mucho el efecto que eso tuviera sobre el calentamiento global. Entonces, bueno, vemos que Estados Unidos ya empezó a utilizar esos mecanismos de control sobre Europa para subordinarles más, obligarles a que gasten hasta el 2% de su Producto Interno Bruto en su presupuesto militar. Y ya hemos visto que incluso Donald Trump, que hoy en día tiene muchas posibilidades de ganar la presidencia de Estados Unidos, incluso ha dicho que él no solamente no va a defender a los países de la OTAN que no alcancen, digamos, ese indicador, pero que además va a convidar a Rusia para que les ataque. O sea, ¿cómo esto lo podemos trasladar al otro escenario? Pues en la medida que el escenario de Israel, Gaza, Irán se enciende, el escenario de Ucrania se apaga. Y allá vemos cómo se configuran los bloques. ¿Por qué Rusia ha sido inmune a las brutales 18,000 sanciones, que además son ilegales porque no vienen del Consejo de Seguridad, sino de países que se pusieron en bloque a pelear en contra de Irán, que lo único que les ha hecho falta, Luis, es que agarren las armas y se vayan directamente a enfrentarse? Pero Vladimir Putin dijo en febrero del año 2022, poquito antes de que empezara la invasión en Ucrania, que si intentaban recuperar Crimea y Europa se metía a esas, se iba a dar una gran guerra de la que no habría vencedores por este mismo miedo de activar el mecanismo de la destrucción mutua
asegurada. En Estados Unidos se encienden las alertas cada que un misil ruso sobrevuela Polonia o cada que un misil ruso se acerca a menos de 10 kilómetros en Ucrania de las fronteras de la OTAN, porque han hablado tanto de que van a activar el artículo 5 de la Carta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que dice que tendrá que haber una respuesta de la colectividad contra un agresor en contra de alguno de sus propios miembros, que si es Rusia, pues tendría que ser necesariamente una guerra nuclear. Y una guerra nuclear a nadie le conviene. Algo similar a esto pasa en el Medio Oriente. Irán le ha copiado a Israel una política que Israel maneja desde los años 70. Se habla de que Israel robó propiedad intelectual, robó fórmulas de Estados Unidos, de reactores nucleares en Estados Unidos, a través de sus sistemas de espionaje, y que lo reprodujo después en Israel. Cuando han intentado auditar las centrales nucleares de Israel, Israel desarrolló la política de la opacidad. ¿Qué significa eso? Que no reconoce que tiene armas nucleares, pero que tampoco lo niega. Si les interesa saber, vengan, pero aténganse a las consecuencias. Entonces, fue muy exitoso porque eso le ha generado bastante nerviosismo a Egipto, a Jordania, a Siria, a Líbano, a los vecinos. Por lo tanto, aunque Israel se expande ilegalmente y se roba la tierra de los palestinos, todos los demás países árabes alrededor se quedan congelados de miedo porque saben que Israel aplica mecanismos de guerras exterminadoras. Pero Irán, al observar que esa estrategia le ha funcionado a Israel, ha desarrollado también un programa nuclear bastante ambicioso que tiene sus fines de disuasión, es decir, de mostrar los dientes y demostrar la capacidad que tiene y la capacidad de hacer daño en caso de que se sienta también amenazado. Entonces, haz de cuenta que han jugado como una especie de guerra fría, en una guerra fría regional, en donde no se atacaban directamente porque Israel cree que Irán tiene una bomba nuclear, Irán no lo reconoce, dice, bueno, nuestro programa nuclear no tiene fines bélicos, pero tenemos la capacidad de enriquecer uranio al 90%, que es lo que le da la capacidad de, una vez activadas las centrifugadoras, de lograr su primera ojiva nuclear. Pero te da a entender, para efectos legales, que no tiene fines bélicos y que no va por ahí, que solo lo quiere utilizar para abaratar su electricidad y tecnología relacionada con la medicina. Pero por otro lado dice, pero te voy a enseñar los dientes, te voy a generar mucho daño si intentas venir a auditarme. Y aunque le muestra al Organismo Internacional de Energía Atómica ciertos reportes, bueno, hay quienes dicen que Irán técnicamente ya tiene esa autonomía de enriquecimiento de uranio. En conclusión, pues, al recurrir a la política de la opacidad, Reino Unido, Estados Unidos y el mismísimo Israel sí tienen temor de lo que Irán pueda hacer, porque una guerra directa entre ellos es probable que pudiera escalar en el uso de armas tácticas nucleares, por lo menos, y eso podría descontrolarse, y por lo menos para la región del Medio Oriente, o como le dicen desde la India, de Asia Occidental, podría causar tremendos dolores de cabeza. Y el más importante, tú sabes que el sistema capitalista es depredador, pero sobre todo es funcional y pragmático. Y no les importa cuántas personas, cuántos seres humanos se mueran o desaparezcan de la faz de la Tierra, pero sí les importa que el petróleo y el gas no deje de circular desde esa región. Y en el estrecho de Hormuz se ha convertido, digamos, en un mítico lugar de paso, porque en la región del Golfo Pérsico, desde Kuwait, Irán, Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes Unidos, hasta que llegas al estrecho de Hormuz, por ahí se concentra el 30% del petróleo mundial. Con lo cual, si tú cierras ese estrecho, que Irán tiene con mucha facilidad la capacidad para cerrarlo, ni siquiera necesita tirar en contra de Arabia Saudita o en contra de Israel, ni en contra de Estados Unidos, pero si cierra, si entorpece ese lugar, prácticamente se nos disparan los precios de los hidrocarburos y sus derivados, se encarece todo en la cadena de suministros y hay economías que pudieran colapsar. O sea, de ese tamaño, digamos, es la capacidad de Irán. Si tú me preguntas, oye, entonces estamos en una especie de guerra mundial, yo te diría que sí,
sobre todo por las alianzas militares y también por la geopolítica de bloques, pero no es una guerra exterminante, que es justamente ante la capacidad que tenemos los seres humanos para autodestruirnos, el miedo a activar el mecanismo de la destrucción mutua asegurada hace que en las guerras de geopolítica de bloques recurren a otros mecanismos para arrodillar al contrario. Press TV, que es la versión en inglés de Irán, dice lo siguiente, es una exclusiva de Press TV. Chéquense esto. Ojo, todos los misiles hipersónicos disparados por Irán alcanzaron sus objetivos después de evadir los sistemas de defensa aérea israelíes. O sea, mientras están insistiendo en Israel que detuvieron hasta el 99.6% de los misiles, Irán dice no. De hecho, atacamos con 7 misiles hipersónicos y todos alcanzaron las áreas, los objetivos militares que se propuso. Es decir, por supuesto, ojo, que les pegamos en donde más les dolía. Y Joe Biden, en ese mismo contexto, esta es información del diario israelí Haaretz, dice lo siguiente, manda un mensaje Biden a Israel después del ataque, algo así como corra mientras pueda, renuncie mientras esté por delante, es decir, ahorita no nos pongamos rudos, no escalemos. Dice Ben Samuels de Haaretz, después de que Estados Unidos hizo todo lo posible por ayudar a Israel a interceptar con éxito el ataque de Irán, por ejemplo, ahí como Israel tiene la cara larga para decir es nuestra cúpula de hierro, sí están reconociendo que Estados Unidos fue el que le detuvo casi la mitad, ojo, casi la mitad de los misiles. El presidente Biden ahora apunta a los líderes de Israel para evitar una mayor escalada que podría conducir a una guerra total en la región, diciéndoles que deben aprovechar esta victoria y seguir adelante. Joe Sleepy Biden se ha dado cuenta que no tiene el capital político para seguir apoyando a Israel y dicen que si Bibi Netanyahu insiste en responder desproporcionadamente a Irán, que buena suerte. Biden es católico, entonces le dijo así, buena suerte, vaya con Dios y arrégleselas usted solo porque con Estados Unidos difícilmente cuentan. Bueno, déjenme les platico por qué Sleepy Biden, con bastante información, no se quiere arriesgar a que sea pues Israel un aventurero que se pueda topar con pared. Y es que miren ustedes, este estudio que está en pantalla, saben ustedes que nosotros siempre nos gusta presentar la fuente de la que hablamos. No vamos por ahí opinando porque tenemos la información presente para todos ustedes. Este estudio que ven ustedes en pantalla, ojo, dice lo siguiente. Teherán tiene poco más de 3,000 misiles balísticos según una estimación estadounidense. 9 modelos de estos proyectiles tienen capacidad de alcanzar el territorio israelí. Irán tiene uno de los mayores arsenales de misiles de todo el Medio Oriente, con más de 3,000 misiles balísticos, según una estimación publicada por el Comando Central de los Estados Unidos a finales del 2022. Irán ha mejorado significativamente la precisión de sus misiles, que Occidente ya desde hace años viene considerando como una amenaza. El armamento iraní es convencional. Irán no tiene armas nucleares todavía, pero varios de sus misiles podrían transportar una carga nuclear si Irán desarrollara ese tipo de armamento. Según la Asociación de Control de Armas, una organización no gubernamental estadounidense con sede en Washington, citada por el diario israelí The Times of Israel,
Los misiles iraníes se basan en gran medida en diseños norcoreanos y rusos y están perfeccionados con tecnología china. Estos misiles son principalmente de corto y mediano alcance. Teherán también se ha convertido en los últimos 10 años en un importante productor y exportador de drones. De acuerdo con el Instituto Estadounidense para la Paz, Irán ha fabricado miles de drones avanzados de vigilancia, reconocimiento y combate. Los drones iraníes se han convertido en uno de los mayores activos del llamado eje de la resistencia: Irán, Hezbollah, hutíes de Yemen, milicias proiraníes de Irak y Siria, y Rusia los ha utilizado frecuentemente en sus ataques contra Ucrania. Entre los misiles balísticos de corto y mediano alcance destacan modelos como el Sejil, un misil balístico de medio alcance desarrollado en parte con tecnología iraní, que es capaz de transportar una carga útil de 700 kilogramos, usted imagínese de qué, y alcanzar un objetivo hasta 2.500 kilómetros de distancia. Sejil carga 700 kilos, y puede recorrer 2.500 kilómetros de distancia. La distancia entre Teherán y Tel Aviv es de poco menos de 2.000 kilómetros. Otro misil con un alcance algo más corto, el Keibar, tiene un alcance máximo de aproximadamente unos 2.000 kilómetros. Fabricado por el Ministerio de Defensa de Irán, puede transportar una carga útil de 1.500 kilos, mientras que el misil Hak-Qassem puede alcanzar un objetivo a una distancia de hasta 1.400 kilogramos. En total, se estima que Irán dispone de 9 tipos de misiles con alcance suficiente para alcanzar territorio de Israel. Y bueno, pues ya las autoridades iraníes en 2023 han dado a conocer lo que el régimen del país describió como su primer misil balístico hipersónico de fabricación nacional. Según la agencia de noticias estatal IRNA, los misiles hipersónicos pueden volar al menos 5 veces más rápido que la velocidad del sonido, seguir una trayectoria compleja y dificultar su intercepción por los sistemas de defensa aérea de Israel. Irán ha utilizado otros misiles contra intereses israelíes e insurgencias hostiles a su régimen en varios países de la región. En enero, por ejemplo, del 2023, la Guardia Revolucionaria afirmó haber atacado un cuartel general espía en Kurdistán. Irán había lanzado misiles y drones contra las bases de la insurgencia baluchi en provincia pakistaní de Baluchistán, y el gobierno de Pakistán condenó el ataque, acusó a Irán de matar a 2 niños y lo calificó de violación no provocada de su espacio aéreo. Cuando un ataque con misiles de crucero y aviones no tripulados alcanzó instalaciones de la petrolera Aramco de Abqaiq y Kurais en el este de Arabia Saudita el 14 de septiembre de 2019, ni Arabia Saudita ni Estados Unidos creyeron que los militantes hutíes de Yemen fueran los verdaderos perpetradores. No tenían las armas, la tecnología ni la información de inteligencia para llevar a cabo un ataque de esa magnitud. Tanto Arabia como Estados Unidos creen que el principal apoyo de los rebeldes yemeníes fue obra de Irán. Desde entonces, desde que la petrolera saudí Aramco se puso en peligro, Arabia dejó de molestar a los hutíes, incluso llegó a extender la mano de los iraníes. Así que si Benjamín Netanyahu, si el mentado Bibi, ojo, si el mentado Bibi insiste en responder desproporcionadamente, podría entonces enfrentar una suerte parecida a la de Arabia Saudita frente a Irán.